Bienvenidos a este encuentro decimista Yo No Soy, pero a la entrevista voy cargado de muchos versos. La décima es embelezo para mi entrevistado, por eso, con la mano, lo saludo y lo presento. Bienvenido, papillo. Oh, gracias. Buena presentación. ¿Quién le puso papillo a Luis Paz? Bueno, el papillo me viene. ¿Quién le puso papillo? A mi hermano mayor, que también canta. Fue mi padre en esas cosas de chiquillos de la casa. En un momento le dio papillo y fue el sobrenombre o el apodo con el que creció en el entorno familiar. Todos tuvimos apodo, los cuatro hermanos, Papillo, Nina, Nene y Tito, que es el más pequeño que soy yo. Cuando él sale a cantar, que sale primero que yo, bueno, era Papillo, el mayor de la familia. Después un poco me lleva a mí, me empieza a llevar a mí. Y era Papillo el hermano, Papillo el papillito, un papillo sí, un papillo no, Papillo grande, Papillo chico, y se me quedó Papillo en el ambiente artístico. ¿Y cuándo fue que Papillo se dio cuenta de que podía hacer versos, de que podía decir décimas? Bueno, fue bastante tardío con relación a las edades en que aparecen los repentistas, que generalmente casi alrededor de los 10 años, un poquito antes, ya se le notan las inquietudes y las posibilidades de hacer versos. Yo no, yo empecé alrededor de los 20. Incluso recuerdo cuando chiquillo que veía a los poetas improvisar y yo no concebía que aquello fuera posible que yo lo hiciera. ¿Y alguien te enseñó? Me fui dando cuenta en las mismas cosas que veía. Mi padre cantaba, atrapé la estrofa, la décima, de ese ambiente, de la manera de oírla, decirla a las otras personas. Mi hermano mayor, José Enrique, el papillo del El cual papillo original. heredo el nombre, me lleva a las canturías y vamos que vamos a cantar. Recuerdo que el otro hermano de nosotros regresó de su misión en Angola y se hizo un guatequito en la casa. Yo estaba estudiando en la universidad cuando eso. Y cuando regreso el viernes, él llegó el jueves, me dijeron, no, llegó ayer, hicimos un guatequito aquí. Y mi hermano mayor, Papillo, me dijo, mañana vamos a casa de Valentín, unos primos de nosotros tenían tradición de guateque, todas esas cosas. Eran músicos, improvisaban, cantaban, hacían de todo. Y vamos a ir a cantar, vamos conmigo. Y esa fue la primera vez que estuve en Guateque y que canté. El molde de la décima, te digo, me llegó por esa transmisión oral de oírlo tanto, reiterar tanto ese molde, se me quedó impregnado. Y después ir viendo los detalles, los pequeños errores, lo que caía, que fue la rima consonante. Recuerdo en aquellos tiempos no se puede rimar R con L, no se puede rimar plural con singular, que eran las primeras cosas así que recibía en cuanto a hacer la décima como estaba establecido en la poética española. Porque sí hay un método para hacer décimas. A ver, existe la estrofa, que son 10 versos octosílabos con una distribución de las rimas fija dentro de esa estrofa y que tiene que ser rima consonante. O sea, tiene sus características la décima espinela, la que se improvisa, la que se utiliza en la tradición. El método de enseñarlo sí existe a raíz del que creó Alexis Díaz Pimienta con el proyecto de talleres especializados de repentismo infantil, que no solamente creó también la metodología, sino una teoría de la improvisación, un aporte invaluable a la tradición, no solamente en Cuba, sino en toda Iberoamérica. Pero, como decimos nosotros, mi experiencia particular es que tiene que estar la actitud natural para la improvisación. O sea, no puede hacerlo cualquiera, tiene que haber una base, No, no, algo. no. Desde mi punto de vista no. Tú lo puedes desarrollar después. Si no traes esa actitud natural, a lo mejor con mucho esfuerzo, con mucha aplicación, puede que lo logres también. Pero hay algo en el discurso, en la fluidez, en la manera de decir las cosas, que se va a notar que falta, como digo yo, el sazoncito, el dientecito de ajo en el platico de sopa. Y yo siempre lo digo también a mi manera, ¿no? Tú sales del mercado y si no lo trajías en las habitas cuando saliste del mercado, no saques a buscarlo que no lo vas a encontrar. Ahora, yo sí he visto pocas mujeres cultivando el género, he visto sobre todo a muchos hombres. Eso tiene que ver con prejuicios, eso tiene que ver con un problema de formación, eso tiene que ver con estereotipos, ¿con qué? Yo creo que tiene que ver con todo eso y sobre todo con prejuicios de las sociedades patriarcales
en las que estamos insertados y no es una característica de Cuba, es una característica universal de la tradición de la poesía oral improvisada en toda Iberoamérica. Yo lo asocio a esos prejuicios machistas, en lo que esto es una actividad donde a veces sales de tu casa y estás 3 días fuera. Entonces el hombre sí puede estar 3 días fuera, la mujer, como una mujer puede estar 3 días fuera de su casa. Y también, bueno, por las mismas características fisiológicas de la mujer, en el periodo del mes, si la atrapa eso en ese periodo de estar fuera, donde a veces las condiciones no son las más apropiadas, donde a veces estás 2 días, 3 días, como decimos nosotros, de bohemia por ahí, sin preocuparte tanto no sé, que te tienes que bañar, sino cantar y pasarla bien en juerga. Es un poco difícil para la mujer también. O sea, yo creo que esas cosas son las que tienen que ver con que la presencia de la mujer no haya sido tan notoria dentro de la tradición históricamente y no solamente en Cuba, como te digo, sino a nivel de Iberoamérica. De cualquier manera, tú sí estás a favor de que la mujer se vaya de juerga por ahí y haga todo lo que normal. Por supuesto. Hubo un momento en que se decía que las mujeres no tenían las mismas capacidades del hombre para la improvisación. No es cierto, tienen las mismas capacidades del hombre para la improvisación, tienen los mismos recursos lingüísticos, los mismos recursos poéticos, una imaginación también muy prolífera. Y ahí tenemos el ejemplo clásico, cercano, palpable con la mano, Tomasita Kiala, que ha puesto el repentismo femenino a la altura del repentismo masculino, sin ningún tipo de distinción, ni que el hombre se le fue adelante. No, Tomasita es de tú a tú con el que sea. Y eso te da la prueba de que las posibilidades de la mujer están tan presentes como en el hombre. Lo que la ha limitado siempre es estos prejuicios machistas de que la mujer no debe estar en fiesta con tanta gente, ni cantando, ni eso. Somos muchos los que en algún momento hemos asociado la décima, el repentismo, el punto cubano al campo. Sin embargo, hay mucha gente del campo hoy migrando hacia las ciudades. Ha migrado, la décima también, han migrado estos géneros. A ver, eso depende de muchos factores. Recuerda que la décima viene de siglos, no viene de ayer. Es algo que viene de siglos y que ya está presente en la espiritualidad del pueblo. Y cuando la décima comienza a surgir como tradición improvisada, siempre digo, las características demográficas del país eran prácticamente caseríos rurales lo que existían. Lo que antes empezaron a llamar ciudades eran caseríos. Lo que ahora, un caserío rural a lo mejor ahora tiene más habitantes que lo que antes se empezó a llamar ciudades. Y las ciudades empezaron a expandirse, empezaron a ocupar esas porciones de campo que tuvieron a su alrededor hasta llegar a las grandes ciudades. Y pongo el ejemplo siempre en Naborí. Cuando Naborí nació era rural, era campo. Ahora es ciudad, San Miguel del Padrón, todo eso ahí. La ciudad se expandió y llegó. Pero ese espíritu en el que creció Naborí, esa ruralidad en la que creció Naborí, está presente y siguió presente ahí a pesar de que la ciudad llegara. Con el tiempo, por supuesto, se va incorporando o va asumiendo las propias características, los modos de vida de citadinos, pero igual el espíritu pervive, perdura. Y no es un espíritu que puede ser borrado por el crecimiento demográfico o por la construcción o por la arquitectura que va adquiriendo lugar y que va transformando los lugares. Está en el ser humano. Y esa esencia del ser humano perdura más allá de lo que tenga en el entorno, sea campo o sea ciudad. Sí viene del campo, sí tiene origen rural, pero yo lo enfoco más en esta característica. Antes prácticamente todo era rural. Ahora igual, el que mira del campo trae también sus costumbres, pero la tradición de la improvisación ya está en la ciudad. No es que haya que traerla. El que viene del campo trae su nuevo aire, su nueva manera de decir, sus nuevos enfoques, sus nuevos códigos lingüísticos. Los códigos, claro. Y incluso paralingüísticos, con la manera de vestir, la manera de peinarse, de pelarse, todas esas cosas. Pero la esencia, la tradición, la espiritualidad, la manera de ser, está presente ya. Tú hablas de esencia, hablas de espiritualidad y el repentismo fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Cuba y la UNESCO consideró al punto cubano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Cuánto esfuerzo llevan esas declaraciones, Papillo? Llevan esfuerzo y un equipo multidisciplinario e interinstitucional también.
para trabajar la tradición, para crear el expediente explicativo que convenza a un equipo que haga el análisis de la tradición de que tiene los valores patrimoniales sin conocer la expresión. Es un poco difícil crear el expediente desde ese punto de vista, porque estamos también en presencia de una tradición, como dice la misma, inmaterial. No es algo que tú le tires una foto y le muestras, mira, esto debe ser patrimonio. Y mucho más todavía porque su esencia está en la palabra, o sea, en lo que dices. En ese trabajo de la creación del expediente, mi experiencia particular fue que hay dos momentos en la confección de ese expediente en que se fuga la información. Y es el momento en que la información que tiene el repentismo debes acomodarla a la terminología que utiliza la Convención de 2003 de Patrimonio Cultural Inmaterial para que sea entendible por ese comité evaluador. Por ese comité evaluador. Que con la terminología que estamos acostumbrados a conceptualizar el repentismo no funciona porque es desconocida. Entonces tiene que ajustarla a esa terminología. Ya desde mi punto de vista hay una pérdida de la información ahí, de la esencia de esa información. Y la otra pérdida es cuando tienes que hacer la traducción del español al francés o al inglés para que ese comité evaluador te acepte el expediente. ¿Es difícil hacerles entender o convencer a esos expertos? A través de un expediente sí, en un guateque no, que es la gracia, la magia que tiene la improvisación. Si nosotros pudiéramos o hubiésemos podido llevar una muestra ahí delante de ellos, de lo que es la improvisación, de lo que es el repentismo, yo estoy seguro que el expediente hubiera salido mucho antes. No obstante eso, bueno, también parte la creación del expediente del consentimiento de los propios portadores de que esa expresión sea catalogada como patrimonio cultural. Lo primero que tiene que tener el expediente es que los portadores aceptan eso como parte de su patrimonio cultural. Y también estar de acuerdo en que sea declarado patrimonio de la nación o patrimonio de la humanidad. Que decimos, el punto cubano es patrimonio cultural y material de la humanidad, pero como se dice bien o como es en realidad es que el punto cubano se encuentra en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad, que tiene 3 listas. La lista representativa, que son estas expresiones que son viables por sí solos, que se transmiten de generación a generación, que se recrean diariamente y constantemente dentro de su comunidad. Está la lista de buenas prácticas, que está un poco más aislada, pero que vale la pena retomarla, y la lista de urgencia, que son esas expresiones que están en peligro de desaparecer y que dan una atención más cercana, más esmerada. Cuba se enorgullece de ello, sin duda alguna. ¿Hay apoyo institucional para que perviva esta tradición? Existen varias instituciones en Cuba que trabajan por la tradición y de hecho desde su radio de acción le brindan apoyo. Ahora no se hace todo lo que se debe ni se hace todo lo que se puede. Y creo que una brecha grande que hay en el trabajo de las instituciones es la interinstitucionalidad. Crear una articulación entre las instituciones que se dedican a esto para un trabajo común y para lograr objetivos más amplios y también más específicos en cuanto a la atención de la tradición. Creo que este trabajo de articular las acciones, los esfuerzos y los recursos de varias instituciones es la principal asignatura pendiente que tenemos en estos momentos. Vamos a hacer una pausa, te lo pido por favor, y volveremos mejor al terreno en el que mandas. La 10ª, que me encanta, será tema de entrevista y tendremos en la pista a Papillo en su candanga. Sufre, Emiliano. Este es el medio de transporte para virus creado por Biosen. Es un producto que se destina a la toma de muestras de pacientes sospechosos de COVID-19. Se utiliza desde hace más de un año, brindando soberanía tecnológica a Cuba.
Estamos de regreso en su programa Entrevista de Cubavisión Internacional, hoy desde el patio del bar-restaurante Mamis, en el municipio habanero de Playa. Y dialogamos con Luis Paz Esquivel, Papillo, decimista, repentista y director del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. Papillo, hace muy poco celebraron ustedes el primer congreso, ¿es un congreso? Un congreso. El primer congreso iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, aquí en nuestro país. ¿Cuál fue el saldo de este evento? ¿Se cumplieron los objetivos previstos? Cuéntame sobre esto. Se cumplieron los objetivos previstos y dentro de esos objetivos, bueno, estaba acercar a los investigadores con los portadores, incentivar a los propios portadores las inquietudes investigativas acerca de la tradición, acercar a las universidades o atraer la atención de las universidades sobre la expresión, crear un abanico generacional que es representativo de todas las generaciones que en este momento practican el punto cubano, y así tuvimos niños de 4 o 5 años hasta Orlando La Guardia con 90 años en el Congreso. Y como te decía, tuvimos investigadores de universidades, tuvieron presentes 3 universidades, la Universidad de Santi Espíritu, la de Matanza y la Universidad de La Habana, con trabajos acerca de la tradición, y también portadores, o sea, la recreación de lo que es el punto cubano en su acto creativo, que también puede ser material para futuros estudios. La presencia de la mujer, que también el Congreso tenía dentro de sus objetivos resaltar la presencia de la mujer en la tradición, con el incremento que ha tenido en los últimos años producto del proyecto especializado de repentismo infantil, donde la presencia de la mujer es mayoritaria con relación a los hombres. Me estoy refiriendo a niñas con relación a niños, niñas y adolescentes participando en estos talleres. Y eso ha traído como consecuencia, bueno, todos lo vemos por los programas de televisión, por las mismas puestas en escena de los guateques campesinos, donde hay más presencia femenina, donde se ven esas caritas lindas, no solamente en la improvisación, sino también en las tonadas, en la cancionística campesina. Esos objetivos generales, que era enfocar la presencia de los jóvenes, pero no solo enfocar la presencia de los jóvenes, sino que esos mismos jóvenes expusieran sus maneras, sus puntos de abordaje como generación hacia la tradición, y lo ilustraran dentro de ese abanico generacional donde existen más tradicionalistas, donde existen también más conservadores de las esencias puras de la tradición, pero también donde existen esos jóvenes que tienen otro punto de vista, otro enfoque acerca de la tradición. Vimos ahí esos matices nuevos que se incorporan a la tradición. ¿Se ha renovado? Y algo, sí, hay corriente renovadora, pero hay algo que sigue siendo el denominador común, y es lo que nos garantiza que la tradición perdure. Y ese denominador común, tanto en los más tradicionalistas como en las nuevas formas con que se está presentando el repentismo, o alguna de las nuevas formas con que se presenta el repentismo en las nuevas generaciones, es el amor a la tradición, el amor a la décima, el amor al punto cubano. Y eso es lo que nos garantiza, eso lo vimos, fue palpable en el Congreso, y nos llena de satisfacción y de alegría ver que el mismo amor con que nosotros empezamos a cantar una tonada, lo sienten ellos haciendo cosas diferentes por la tradición, que en definitiva le están buscando nuevas vías de inserción de la tradición en las condiciones actuales, frente a las corrientes culturales, musicales actuales que se roban la atención mayoritaria de los jóvenes. Ellos están ahí también luchando contra eso, pero manteniendo la tradición del punto cubano, de la décima y de la improvisación. Ahora, era un congreso iberoamericano. ¿Hay muchas diferencias, o hay diferencias notables, o quizás menos, no sé, ya me dirás tú, entre, digamos que el repentismo y la décima, y al final, sobre todo, el tema de los versos que se hacen desde Cuba y lo que se hace, digamos que en otros ámbitos del propio continente, incluso en Iberoamérica? Existe el vaso comunicante que casi está presente en todos los países de Iberoamérica en cuanto a la improvisación, que es la décima, como estrofa poética. En casi todos los países utilizan la décima, en este caso en su modalidad spinelliana, para la improvisación. Hay países que utilizan también otro tipo de estrofa, la copla, la quintilla, la sextilla, la octavilla.
pero la décima está presente en casi todos. Y esa décima, como te decía, es el denominador común, también la esencia de la tradición como tal, que es la improvisación, o sea, el aquí y el ahora. Y una vez dicha, ya no te sirve para ser repetida de nuevo. Eso está presente en la tradición, en toda la región, en toda Iberoamérica. ¿Y qué es lo que Ahora, marca la diferencia? la diferencia está en las formas de canto y el acompañamiento musical de esas maneras de improvisar, que tiene que ver mucho con las expresiones de las músicas tradicionales, autóctonas y folclóricas de cada país. Quien presencie un festival iberoamericano de la décima y oiga cantar a un payador chileno y oiga cantar a un trovador puertorriqueño, si no es conocedor de la tradición, le va a parecer que está en presencia de cosas diferentes que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, es lo mismo. Yo creo que es la única tradición que tiene, o la única manifestación musical que tiene esta característica de manera universal. Y es lo que da la posibilidad de que un payador chileno se pueda enfrentar a un trovador puertorriqueño, porque es la improvisación. Van a estar cantando al aquí y a la hora y lo que está aconteciendo. Desde esa creación del momento, de esa actualización del mensaje en el momento en que se está haciendo y desde esa exposición del genio y del ingenio popular. Lo hacen cantando de diferente manera, con sonoridades musicales diferentes también, pero tú notas en el discurso que está la contextualización o la actualización también del mensaje en el momento en que está ocurriendo, tanto en uno como en otro. ¿Y se disfruta? Se disfruta, muchísimo se disfruta. En los encuentros iberoamericanos tú ves ese arcoíris musical de esa diversidad de sonoridades, de forma de canto, de voces, timbres diferentes, y en esencia están haciendo lo mismo, improvisando una estrofa que es bastante difícil, pero sobre todo la utilización del ingenio popular en función de una expresión que tiene un riesgo altísimo, porque es lo que está ocurriendo aquí, no traído de memoria. Claro. Con una estrofa muy exigente por lo hermética que es, 10 versos octosílabos, con una rima consonante distribuida o 4 rimas consonantes distribuidas de manera fija dentro de la estrofa, dentro de la estructura de la décima. Y en todo eso tiene que encajar cada vez un mensaje que sea entendible, que sea asimilado por el quien está oyendo y sobre todo que sea disfrutado. Tú hablas de lo difícil y yo en muchas ocasiones he sentido que se tiende a menospreciar el quehacer, el trabajo de los decimistas, de los repentistas, como que de alguna manera se vulgariza. ¿Lo has sufrido tú? Sí, un poco como expresión de gente de campo, como expresión del guajiro. En un tiempo el guajiro era la figura social del papelazo, del inculto, del que no sabía, no tenía conocimiento ninguno, era analfabeto, era ignorante, todas esas cosas, que no dejan de ser clichés que son injustos también en determinado momento. Pero bueno, ser guajiro representaba eso, y ser portado de una expresión que identificara al guajiro te convertía en eso. Pero con el tiempo me he dado cuenta que existen dos marginaciones, las que hacen los demás y la que hace uno mismo. Entonces, de la que hacen los demás, de cierta manera, siempre, yo creo que nadie escapa a marginaciones. Eso depende de los gustos particulares de cada cual, de las proyecciones de cada cual. Claro. ¿Te gusta esto, no te gusta esto? En definitiva. Ahora, la marginación que no puede existir es la que hagas tú. Tú no puedes marginarte. Tú tienes que entender que lo que tú haces tiene su valor, que lo que tú haces le gusta a muchísima gente, y entonces tienes que trabajar para la gente que le gusta, para la gente que son sensibles a eso, y no romperte la cabeza contra quien en definitiva nunca va a entender ni va a aceptar que eso existe. Y es humano. Tanto aceptar como no aceptar, el que me guste esto, me guste lo otro, es humano. Nosotros también hay expresiones que no nos gustan, bueno, están ahí, a mí no me gustan. El otro tiene derecho que diga, bueno, lo tuyo no me gusta a mí, perfecto. Tú con lo tuyo. Y lo respetamos. Sí, claro. Tú hablabas hace unos minutos de la décima Espinela. Uno de sus cultores fundamentales fue el indio Naborí. Este Congreso Iberoamericano de la décima y el verso improvisado contribuyó de alguna manera a perpetuar su impronta, a reconocerlo, a mantenerlo vivo. ¿Cómo no? Y yo creo que es de parte y parte. Si el primer Congreso Iberoamericano de la décima y el verso improvisado se hizo en el marco de la celebración del centenario de Naborí,
yo creo también que Nabori puso su mano para la realización de este primer Congreso Iberoamericano de la 10ª del verso improvisado, por esa amplitud de aristas con que Nabori abordó la 10ª, desde la oralidad, desde la escritura, pero también desde la investigación, desde el ensayo, desde el periodismo. O sea, son muchas aristas a través de las cuales Nabori difundió la 10ª. Pero también está la parte renovadora que Nabori le imprime a la tradición de la 10ª, tanto escrita como improvisada, pero que nosotros la notamos mucho más en la parte improvisada, cuando introduce elementos tropológicos, recursos de la poesía española en la 10ª improvisada que hasta ese momento no existían. Ese proceso renovador eleva la improvisación cubana a planos estelares. Y son los aires, son los discursos, son los moldes que todavía las nuevas generaciones utilizan. ¿Habrá otras rupturas? ¿Habrá otras renovaciones? Sí, creo que sí, que las habrá. Pero hasta este momento estamos todavía con el efluvio ese que nos dio Nabori. Casi una última pregunta. 10ª y humor, o repentismo y humor, ¿matrimonio bien llevado? Sí, siempre, y de hecho es algo, yo diría que es lo más que disfruta el público, aunque el humorismo tiene el prejuicio de la mayoría de los improvisadores. El humorismo dentro de la tradición, hablando de la tradición que las imaginaciones que ha sufrido la tradición, dentro de la misma tradición hay aristas que han tenido su imaginación, y uno es el humorismo. ¿Dentro de los propios repentistas? Dentro de los propios repentistas, porque ven el humorismo como un facilismo, como algo que lo puede decir cualquiera, que es no tomar en serio la 10ª, que es no tomar en serio el acto de la improvisación del punto cubano, pero llevar a cabo el humorismo con la maestría, con la calidad, con el respeto a la estructura de la 10ª, a los moldes musicales, hacer reír a la gente. ¿Qué es tan difícil? Respetando todo eso, siempre he dicho que lleva un nivel de maestría superior, incluso para hacer una 10ª a un tema, por decirlo de una manera, serio, o un tema, no sé, un poco más dentro de lo sobrio. Y hemos tenido poetas, humoristas, que cuando los que decimos, no, pero en 10ª seria también es bueno, te das cuenta que el nivel de calidad en la 10ª, que nosotros llamamos seria, para deslindarla de la humorística, que el nivel de calidad entre la 10ª seria y la 10ª humorística de esos poetas es parejo. Entonces tienen un nivel de maestría superior. Y por supuesto el aplauso y todos los reconocimientos para ellos por esa tarea difícil de hacer reír sin romper un molde que es hermético, que te obliga a encuadrar el mensaje, que tú logras encuadrar ese mensaje, pero que además lleva el gracejo, la chispa de humor, que es también inherente al cubano. Yo voy a invitarte a despedir esta entrevista con una 10ª y te voy a dar un pie forzado. Por hoy hemos terminado. Por lo que te he visto, Abdiel, en la próxima entrevista habrá una guitarra lista con el verso a flor de piel. Busca una tonada fiel para el verso improvisado. Apréndela en el costado del corazón y la mente. Tienes tarea pendiente. Por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias. Lo Gracias dijo a ustedes. Papillo en versos. Hasta otro programa de entrevista de Cuba Visión Internacional.